Cuarto domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas dos madres son los dos testamentos, uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra. Porque escrito está: alégrate estéril que no pares, prorrumpe en clamores de júbilo tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tienen marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac, mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos las ha adquirido. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya a la Pascua, un día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Así lo hicieron, y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte él solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio de la multiplicación de los panes. Y hoy, que es el domingo cuarto de Cuaresma, domingo letare, es un domingo de alegría, de una cierta alegría, porque nuestro Señor hizo este milagro de la multiplicación de los panes, que es símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía que también se multiplica en el mundo y al mismo tiempo puede alimentar a una multitud.
a una multitud muy grande de personas y es el mismo Jesucristo que está presente en cada hostia. Es decir, que este milagro de la multiplicación muestra el poder de Dios, que al mismo tiempo puede alimentar a todos y enriquecer a todos y no se empobrece. Y se puede multiplicar sin límite porque es Dios. Y como es Dios, entonces puede estar presente en cada uno de nosotros sin que eso haga que Él se empobrezca o que Él se limite. Porque Él es un bien absoluto. Dios es un bien absoluto. Y ahí está la diferencia entre los bienes absolutos y los bienes de esta vida, de este mundo, los bienes temporales. Que los bienes temporales, pues si tenemos un pan, pues basta para una persona o dos y nada más, porque son bienes temporales, son bienes relativos que en esta vida solo puede poseer una persona, ¿verdad? Si una persona tiene una camisa, pues solo puede usarla ella, no la puede usar dos personas al mismo tiempo. Son bienes relativos, bienes temporales. Y desgraciadamente, generalmente los hombres no comprenden la diferencia entre los bienes absolutos, los bienes temporales o bienes relativos. No ven la diferencia y no ven la importancia de los bienes absolutos. Los bienes absolutos son absolutos porque Dios es absoluto. Entonces Dios está presente en todo lugar y eso no lo debilita. Dios es eterno, Dios enriquece a todos sin empobrecerse y puede al mismo tiempo ayudar a todos sin que eso lo limite, porque es Dios, porque es absoluto. Y hay bienes absolutos porque dependen de Dios o porque están en Dios. Por ejemplo, la verdad es también un bien que puede estar presente en todos y eso no la limita, no la empobrece. Así que la verdad es un bien absoluto. Los bienes de esta vida, por ejemplo, aunque una persona fuera muy rica, tuviera mucho dinero, pues ese dinero tiene un límite. Pongamos que si él distribuye sus bienes a los pobres, no podrá ayudar a todos los pobres, ayudará a muchos o a muchísimos, porque es un bien temporal, es un bien relativo y siempre será limitado, habrá un límite. Mientras que los bienes absolutos pueden enriquecer a todos los hombres, pueden enriquecer a los hombres de todos los tiempos, de todas las épocas, y siempre podrán enriquecer a las futuras generaciones de las personas que todavía vengan a este mundo. No se empobrece. Por eso debemos buscar los bienes absolutos, porque también en ellos tenemos la garantía de la eternidad y que en esa eternidad pues nunca se acabará, porque son absolutos. Entonces si ponemos nuestra seguridad, hay personas que ponen su seguridad en el dinero, en sus propiedades, en sus pertenencias, y hay otros que ponen su seguridad en Dios. Pero los materialistas, los ateos, los que creen en las cosas materiales, se burlan de los que creen en Dios. Y dicen, es que yo no veo dónde está Dios, es que cómo voy a asegurarme de que Él me va a garantizar mi seguridad, mi bien, mi futuro. Entonces se burlan de las personas que tienen fe, de las personas que creen en Dios y que ponen en Dios su seguridad. Y esa es un mal cálculo, el que estas personas materialistas, porque no tienen fe, están haciendo un mal cálculo
y que tal vez en esta vida pues tengan abundancia, tengan bienes, pero a veces ellos mismos fracasan y pierden su dinero y se empobrecen. Entonces no es una garantía absoluta, ni los más ricos, ni los más que tengan más bienes temporales, no están seguros de que eso lo vayan a tener siempre. Y el día de su muerte, pues no se podrán llevar ninguna cosa material a la otra vida, ni siquiera su cuerpo, ni su dinero, ni sus propiedades, ni su ropa, ni sus cosas buenas que ellos tienen. Entonces, ¿por qué? Porque son bienes temporales, que con el tiempo, como dice nuestro Señor, se destruyen, se deshacen, no pueden durar. Pongamos aquellos grandes reyes que construyeron construcciones muy grandes, muy poderosas, ¿verdad? Pongamos el tiempo de los romanos que construyeron cosas edificios muy de piedra, de lo más sólido que hay. ¿Y qué queda de eso a través de los siglos? Pues ya no queda casi nada. Se han hecho polvo, porque son bienes temporales que en su tiempo pues parecían algo estable, pero no resisten el tiempo. Mientras que aquellos que pusieron su esperanza en Dios todavía están disfrutando de los frutos de sus buenas obras en el cielo, y es para siempre, por la eternidad, porque como Dios es un bien, es absoluto, entonces, y Él nos prometió el cielo, Él nos prometió la salvación si hacemos lo que Él dice. Entonces esas obras se vuelven, por la garantía divina, por la promesa divina, se vuelven algo absoluto, porque Dios lo prometió, porque Dios nos lo garantizó. Entonces, son bienes absolutos, ¿verdad? Entonces, debemos buscar los bienes absolutos. Los bienes relativos también los necesitamos, pero para usarlos por un tiempo y como digamos, sin afeccionarnos demasiado a ellos, porque un día son y un día no son. Entonces, Dios nos garantiza los medios para poder salvarnos, y entonces nos da todos los días de qué comer, nos da todos los días para nuestras necesidades, nos ayuda, pero todo eso es relativo. Esos bienes temporales son por un tiempo. Entonces, las personas que no tienen fe, o incluso los católicos que no tienen una gran fe, pues están muy solícitos de los bienes temporales. Y como decía San Agustín, los católicos tibios, los católicos liberales, rezan para que Dios les dé todo lo que necesitan en esta vida. Y no digo que pidan forzosamente cosas malas, piden lo que necesitan en esta vida, tal vez cosas para estar bien y para llevar bien esta vida, salud, todo lo necesario para comer, vestido, casa, es lo que piden, pero los buenos católicos, los que no son liberales, le piden a Dios los medios en esta vida, los medios para ir a la otra vida, para ir al cielo, para servir a Dios. Que en realidad pues también necesitamos comida, también necesitamos sustento en esta vida, pero siempre con el fin a los bienes eternos, a los bienes absolutos. Entonces no es la misma manera, no es la misma óptica. Los que piden a Dios solo se acuerdan de rezar cuando tienen necesidades temporales. Son los católicos liberales, los católicos tibios. Pero los buenos católicos piden los medios para ir al cielo, aun si en esta vida pues no tengan todo lo que hubieran querido, no tengan, tal vez sí tengan lo esencial, pero no tengan algunas comodidades, algunas riquezas. A veces Dios no las da y no las quiere dar.
Entonces, pero ellos están aspirando a ir al cielo, a poseer a Dios, porque el cielo es la posesión del bien absoluto que es Dios, suprema verdad, suprema bondad y esa suprema justicia. Esos son los bienes absolutos. Entonces, aquellos que no buscan los bienes absolutos es porque son muy dependientes del cuerpo, de las necesidades del cuerpo, qué vamos a comer, qué vamos a beber, dónde voy a dormir, y están siempre pidiendo eso. Pero eso es relativo. Mientras pues, los buenos católicos piden a Dios, sí, tal vez comida, pero ¿para qué? Para servir a Dios, para hacer su voluntad. Sí, le piden a Dios un lugar donde vivir, sí, pero para poder vivir bien su vida cristiana, para hacer sus obligaciones, para hacer sus deberes en su vida cristiana, para practicar las virtudes, porque también necesitamos de bienes temporales para practicar el bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí está bien pedirlos, no como un objetivo definitivo, absoluto, porque no son bienes absolutos, son bienes relativos. Y en eso consiste el pecado de aquellas personas que hacen de los bienes relativos, de los bienes temporales, se comportan como si fueran cosas absolutas, como si fueran cosas muy importantes, y no lo son. Pero sí son bienes relativos al servicio de Dios. Entonces eso nos permite practicar las virtudes. Pero como es Jesucristo que nos prometió una recompensa en el cielo por la práctica en esta vida de las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, paciencia, humildad, generosidad, magnanimidad, todas las virtudes, nos prometió una recompensa. Entonces, eso se vuelve un bien absoluto porque Dios prometió, y como Dios es absoluto, pues Él prometió una recompensa eterna. Y en la palabra de Dios está la certeza de que Dios lo hará. Entonces se vuelve algo absoluto porque Dios lo dijo. Entonces ese bien absoluto es el que aspiramos, ¿verdad? En esta vida, con actos en las cosas materiales que parecen que no tienen importancia, pero si están animados por la fe, están hechos en estado de gracia, están hechos por amor a Dios, entonces adquieren un carácter absoluto en el sentido que Dios prometió recompensa para esos actos de virtud. Entonces hay que tener ese sentido de la búsqueda de lo absoluto, ¿verdad? Había en otros tiempos muchas vocaciones de personas que querían, de jóvenes, de hombres y de mujeres, que querían darse a la vida religiosa, que querían consagrar su vida a lo absoluto. Sí, ¿qué sentido tiene irse a encerrar en un convento y estar ahí rezando? Qué aburrido, que eso no produce dinero, eso no produce muchas diversiones en esta vida. Son gente loca, gente necia. Así lo ven los hombres del mundo a las personas que se quieren consagrar a Dios, porque están en búsqueda de lo absoluto, eso que no se ve, pero que es más real que lo que sí se ve. ¿Por qué? Porque las cosas temporales, materiales, ¿quién las hizo? El ser absoluto, Dios. El que les da la vida, la existencia de las cosas creadas, pues es ¿por qué? Porque es absoluto, porque es todopoderoso, porque es Dios. Entonces, es un mal cálculo que hacen los mundanos, los materialistas, los católicos tibios y liberales, que se fían de solo lo que ven, solo lo que tocan, y son puros cálculos humanos. Pero la verdadera garantía
de nuestra felicidad está en Dios, está en los bienes absolutos que vienen de Dios, porque Dios, si nosotros buscamos la verdad en toda nuestra vida, en nuestras obras, siempre la verdad, entonces estamos buscando un bien absoluto. Pero Dios es la verdad, es porque Dios es la verdad misma. Las personas que buscan siempre portarse bien, hacer la voluntad de Dios, hacer buenas obras, también buscan un bien absoluto, que es el bien que viene de Dios, porque Dios es el bien. La bondad infinita, la bondad misma, es un bien absoluto. Entonces, no es irracional que las personas buenas busquen siempre hacer el bien y evitar el mal, porque haciendo el mal pues nos desviamos del bien absoluto, de los valores, de los bienes absolutos. Entonces necesitamos esa dependencia del bien en todos nuestros actos. Y también buscamos ser justos. Por ejemplo, alguien me prestó algo, pues se lo voy a regresar. Eso es justicia. Yo le prometí a tal persona algo, lo voy a hacer porque se lo prometí. Y eso me crea un deber. No es que yo te prometí solo porque así nada más. El hecho de que tú hagas una promesa te obliga. Y si no cumples tu promesa, haces un pecado, porque faltar a la promesa es faltar a la justicia. Y cuando tú prometes, tú te comprometes. Y eso hoy la gente ha perdido el sentido de la justicia. Mucha gente ya no entiende lo que es la justicia. Yo tomé 100 pesos, me prestaron 100 pesos, tengo que regresar 100 pesos. Hay unos que dicen, no, es que con que le dé 90 está bien. Bueno, eso no es justicia. La justicia siempre debe ser exacta, debe ser como es. Y ya si alguien te quiere perdonar a los 10 pesos, pues es un acto de caridad, puede ser, pero se necesita que el que tiene derecho a la devolución de su dinero te conceda, te dé ese permiso o te admita que no se lo des. Pero si no se lo regresas cuando pudieras hacerlo, pues haces un pecado. Y si aunque fuera solo un peso, pues es un pecado de menos importancia, pero siempre sigue siendo una injusticia. Y la justicia tiene su valor. La caridad es una cosa buena. A veces por caridad disculpamos a alguien que nos debía tanto y nos dio un poco menos, lo disculpamos, pero es por caridad. Pero en justicia no es en justicia. Entonces hay gente que no sabe hacer la diferencia entre los deberes en justicia y los deberes en caridad, y son dos cosas diferentes, son dos virtudes diferentes. Lo que es en justicia no tiene que ser tal cual. Tanto te dio, tanto debes. No menos, no más, tampoco. Entonces, ese sentido de la justicia hoy se pierde. Y la gente, hoy es el que tiene más poder, el que tiene más posibilidades, el que tiene más dinero, pues es el que dice que tiene más derechos. ¿Por qué? Porque yo puedo imponerme, porque yo puedo obligar, Y ese es el lenguaje. Incluso oímos hoy en los políticos que el que tiene más poder económico, el que tiene más poder militar, pues es el que, según ellos, tiene la razón. Según ellos, el que está bien, el que es bueno, el que puede hacer valer sus palabras, aunque no sea muy fiel a la verdad, aunque no sea muy fiel a la justicia, aunque no sea muy fiel a lo que es bueno. Entonces ahí se ve que se ha perdido el sentido de la justicia. Hoy es la ley del más fuerte. Y eso es pecado,
porque no se puede, aunque tú seas fuerte, aunque tú tengas más posibilidades de imponerte, eso no hace que si tú le debes a una persona tanto, le debes dar menos. O que le puedes quitar al otro sus bienes. O que te puedes imponer, aunque no sea cierto lo que tú dices, pero lo impones por la fuerza. Entonces ya se ha perdido el sentido de la justicia en nuestra época, y hoy es la ley del más fuerte, es la ley de la selva, ¿verdad? Así los animales hacen entre ellos, ¿verdad? El que es más fuerte es el que vence. Pero entre los hombres no debe ser así, porque somos seres inteligentes, que Dios hizo para que usen su inteligencia, su voluntad en practicar el bien, en practicar la verdad. Entonces, no es cuestión de quién tiene más poder para que se imponga sobre los demás. Y eso hoy se ve mucho en la política, y hasta el presidente de Estados Unidos habla de esa manera, diciendo, es que yo no obedezco a ninguna ley, yo hago lo que mi conciencia me dice, sí, todo según sus conveniencias económicas, políticas, pero ya que digan, pues que la justicia dice esto, es que la verdad dice esto, no invocan los derechos de la justicia, no invocan los derechos de la verdad. Y es que este mundo, desde que se alejó de la iglesia, que se alejó de la verdad, de la tradición, entonces ya es cada quien, el que es más fuerte es el que tiene la razón. Y todo eso son criterios temporales, criterios de este mundo, materialistas, que hoy es lo que hace la ley, el que es más fuerte. En otros tiempos que la iglesia tenía más influencia en la sociedad, había todavía políticos que tenían un sentido de la justicia, que tenían un sentido de la verdad y la respetaban y obedecían a la ley de Dios. Los buenos dirigentes cristianos obedecían la ley de Dios, respetaban la ley de Dios, se sometían a la ley de Dios, se sometían a los valores absolutos. Y hoy lo que es absoluto es lo que menos cuenta en la sociedad. Hoy se busca lo que es más productivo, lo que da más dinero, lo que da más placer, lo que gusta más, lo que la gente entiende, porque hay muchas cosas que sabemos que Dios nos las ha pedido, pero no entendemos bien por qué. Entonces, hoy la gente se ha vuelto tan racionalista, tan liberal, que si no entiende algo, no lo quiere hacer. Entonces, quieren que por su cabecita pase todo, que todo, que todo lo que ellos hagan tiene que entenderlo. Si no lo entienden, no lo aceptan. Y es el espíritu racionalista. Entonces, a veces Dios nos dice, bueno, es que el domingo tienes que ir a misa, tienes que respetar la ley de Dios, hay cosas que son pecado. Ah, sí, pero ¿por qué? Es que yo no entiendo y hay esto y aquello y encuentran siempre razones. Y si no entienden, no lo aceptan, lo rechazan, aunque Dios lo haya dicho, aunque esté en los 10 mandamientos, aunque esté en la enseñanza de 2000 años de la iglesia, que esté en la tradición de la iglesia, no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar porque no lo entienden. Entonces, para ellos los bienes absolutos no son absolutos, son relativos. Entonces, desde el momento en que hemos caído en ese humanismo que fue también promovido por el Vaticano II, entonces el bien absoluto se ha vuelto el hombre, el humanismo que promovió Pablo VI, los derechos del hombre, la libertad religiosa, porque esa está inspirada directamente en esos derechos del hombre. Pero ¿quién es el hombre? ¿Es un ser absoluto? Solo Dios es un ser absoluto.
y los hombres somos seres relativos. Es decir, que si una persona, por más cualidades que tenga, hace el pecado y muere en pecado mortal, pues se va a condenar. Entonces, los seres humanos no son seres absolutos, son seres relativos. Si tú practicas el bien, en razón de la promesa divina, pues tú te salvarás. Pero si no lo practicas, no lo quieres practicar, entonces te condenarás. Porque tu personita no es absoluta, no es un ser absoluto, es un ser relativo. Entonces, ¿dónde puedo decir que una persona es buena? Pues, para saber si una persona es buena, que merece el cielo, tengo que ver si sus actos corresponden a la verdad, si sus actos corresponden al bien, si sus actos corresponden a la justicia, a esos bienes absolutos que están en Dios, que vienen de Dios. No hay el derecho absoluto solo porque eres humano. Y esos derechos humanos, esos derechos liberales consisten a negarle a Dios que Él es un ser absoluto y decir que el hombre, que la humanidad, pues se ha vuelto una realidad absoluta. Entonces, si tú eres hombre, tú puedes hacer lo que quieras porque eres hombre. Pero, ¿eso qué quiere decir? Se está haciendo a los hombres como si fueran seres absolutos. Se está haciendo de los hombres una divinidad y nosotros no somos divinidad, somos relativos. Entonces, una cosa es buena con relación al bien, ¿en qué relación está, verdad? Si tenemos un objeto, tenemos un aparato que ya no puede hacer eso para lo cual fue hecho, entonces lo desechamos, lo tiramos porque no cumple su función, porque es algo relativo. Y así cuando tenemos una herramienta, tenemos algún objeto que ya nos sirve, pues lo tiramos, nos deshacemos de él porque ya no cumple su finalidad. Así es también, los hombres fueron creados por Dios con una finalidad, de servir a Dios, de amar a Dios y de por este medio salvar su alma. Y si el hombre no cumple esa finalidad, pues también puede ser desechado. Pero si se hace del hombre un valor absoluto, entonces todo lo que diga el hombre está bien. Y por eso vemos que la sociedad liberal, las sociedades liberales, siempre se están degradando, porque todo se hace en función de lo que dice la plebe, la mayoría, la borregada, que es que yo opino que no hay purgatorio, es que yo opino que no hay infierno. Sí, eso es. Y los demás dicen, es que tú opinas, es que es tu opinión, yo la respeto. Aunque lo que digan es absurdo, aunque lo digan va contra la verdad, va contra la justicia, va contra el bien, entonces se dice, no, es que cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su verdad, cada quien puede opinar lo que quiera, y eso es un absurdo, porque si fulanito dice cosas que sí, que le van a hacer daño, entonces, ¿cómo voy a respetar eso? ¿Verdad? Si una persona dice que abortar está bien, pero no ven que también el niño que está por nacer también es un ser humano, que también debería tener derechos, eso no lo ven, no ven. Entonces se aprovechan porque ellos pues son los que pueden hacer algo, pero el niño no se puede defender. Entonces, esos son los derechos humanos. Entonces, han caído en el absurdo, ¿verdad? Todo derecho viene de Dios, porque Él es el autor de todas las cosas y es el que ha dado a las cosas su finalidad, su utilidad. Y todo, si uno respeta todo el orden divino, la ley natural y la ley sobrenatural, entonces todo funciona bien, todo sale bien y todos somos
podríamos ser felices en esta vida y en la eternidad. Por eso hay que deshacerse de esa mentalidad humanista, naturalista, racionalista, porque todo eso hace de los bienes temporales algo absoluto. Y ahí está el mal, ahí está el error, es que nosotros como criaturas somos relativos a Dios. Y se juzga nuestra bondad respecto a Dios. Entonces, si no respetamos el orden divino, pues nos volvemos malos, nos volvemos pecadores, nos volvemos enemigos de Dios, de su orden. Y el que es enemigo de Dios es también enemigo del hombre, porque cuando uno se aleja de Dios, uno está condenado a sufrir, está condenado a tener muchas problemas, muchas necesidades que solo en Dios puede cumplirlas todas. Así que en esta vida ciertamente no tendremos todos los bienes materiales que quisiéramos, pero Dios ha hecho esta vida, Dios nos ha dicho que esta vida no es para esta vida, no estamos aquí para quedarnos, no estamos aquí para siempre. Entonces esta vida es relativa. Esta vida es para ganarse la futura vida, para ganarse la eternidad. Y como todo eso está fundamentado en las promesas divinas, entonces se vuelve algo que está garantizado, algo que que no puede ser de otra manera. Se vuelve absoluto porque está fundamentado en la promesa divina, las palabras de Dios. Entonces tenemos la garantía, tenemos la seguridad. Entonces eso para nosotros se vuelve algo absoluto. No hay otro camino, no hay otra manera de salvarse, no hay otra manera de ser feliz para siempre que haciendo el camino que Dios nos ha dado. Respetando su ley que Él puso en la naturaleza, porque Dios puso su ley también en las cosas, en la naturaleza de las cosas, y respetamos el bien de las personas, respetamos su integridad física, respetamos el orden que Dios nos pide para vivir, qué debemos comer, qué no podemos comer. En esas cosas son también la ley natural, pero está también la ley de los 10 mandamientos, la ley revelada, la ley sobrenatural, que hay que respetar para salvarse. Entonces la ley de la iglesia. Y Dios nos dio la iglesia para transmitirnos toda esa herencia, todo ese capital espiritual, se puede decir, de las leyes de la iglesia, los sacramentos, la enseñanza, la misa, los sacramentos, la Sagrada Comunión, que se multiplican de una manera admirable, porque todo eso, todos lo pueden recibir, y Dios no se empobrece. La verdad puede estar en todas las mentes al mismo tiempo y enriquecer a todos, pero todos necesitamos absolutamente de la verdad, de la gracia de Dios, la gracia que nos hace hijos de Dios. Y esa gracia, pues Jesucristo nos la ganó en la cruz. Pues esa gracia hay para todos, es para todos. Es como una montaña de oro en la cual todos pueden ir a buscar oro, pero nadie se empobrece. La montaña sigue ahí, no se acaba y todos se pueden enriquecer sin límite. Y es así, esa montaña de la gracia de Dios. Y todos pueden crecer en la gracia, crecer en la caridad todos los días. Porque esos son bienes que vienen de Dios. Y Dios no se agota su bondad. Todos podemos crecer todos los días en la virtud y tener más méritos para el cielo. Y eso con la garantía de la promesa divina. Es el objeto de la esperanza, la virtud de la esperanza es la promesa divina, las promesas de Dios, que no se equivoca, que no puede equivocarse y que es fiel.
porque Dios no es mentiroso, no es oportunista como los políticos, ¿verdad? Que prometen y el día siguiente, con una desfachatez increíble, te dicen que no, que ya no, o que no sé qué, cualquier pretexto es bueno. Pero en Dios eso no pasa, y no debería pasar tampoco en los cristianos, que ya han adquirido esa manera de ser de los malos cristianos, que mienten con una facilidad, que no respetan el derecho del prójimo, que se imponen por la fuerza, por la ley de la selva, y que no respetan la justicia, no respetan el bien tal como es, y que tiene el sentido de la excepción moral, que el Papa Pío XII condenó eso, diciendo, no, es que la excepción moral a veces está bien. En la moral a veces se puede hacer excepciones, depende de la oportunidad, de la necesidad, y el Papa Pío XII dice, no, eso no es católico, no hay excepción moral, no puedo hacer un pecado para que venga el bien, también lo dice San Pablo. Y entonces, ¿por qué los católicos son así? Porque ya han perdido el sentido de lo absoluto y se han vuelto liberales, relativistas. Ese es el espíritu, la esencia del liberalismo, de la gente liberal. Si uno busca bien, ¿por qué son liberales? Es porque son relativistas. Y si son relativistas, no saben qué es los bienes absolutos. Entonces, ahí está nuestra garantía, nuestra esperanza. Por eso la esperanza es representada en la simbología cristiana con un ancla, esas anclas que usan para que los barcos se estabilicen y que no se los lleve el agua. Entonces se echa una ancla en el mar y esa ancla hace que no se muevan los barcos. Pues el ancla es el símbolo de la esperanza que nosotros tenemos en las palabras que Dios nos ha dicho. Es una garantía, eso nos estabiliza, eso nos confirma. Y también los católicos liberales tienen ese sentido de la excepción moral. Entonces hacen actos que pueden poner en peligro o desdecir la fe, pero ellos no ven la importancia, ¿verdad?, de que en este acto yo haga algo que contradice la verdad o que la pone en peligro. Es el espíritu de compromiso. Y los católicos liberales tienen mucho ese deseo de agradar a la gente, de agradar al mundo, de quedar bien con los demás, a pesar de la verdad, a pesar de la enseñanza de la Iglesia, a pesar de la ley de Dios. Entonces son liberales y a veces hacen compromisos que ponen en peligro la fe. Hacen actos que son como decir, bueno, yo estoy bien con Dios, pero también quiero estar bien con el mundo. Pero hay una frase, me parece que es San Pablo, que dice que el que se hace amigo del mundo, por el hecho mismo, se vuelve enemigo de Dios. Eso los católicos liberales no lo quieren oír, no lo quieren aceptar, no lo quieren pensar. Pero está en la Escritura, el que se quiera ser amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye, así dice, enemigo de Dios. No se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. En el plano moral debemos escoger o el bien o el mal, la verdad o el error, la justicia o la injusticia, porque son bienes absolutos. Y ahí está el gran problema de los católicos liberales, que a veces hay varios grados de liberalismo. Hay unos que sacrifican la verdad de una manera descarada, pero hay católicos liberales que dicen verdades, pero en los hechos, en la práctica,
sin decirlo abiertamente, también sacrifican la verdad por sus actitudes, por sus compromisos, por sus oportunismos, y esos son los católicos liberales, y ese es el camino en el que se han deslizado en la Fraternidad San Pío X, que a veces dicen, es que nosotros están sacando últimamente unos videos aquí en la Fraternidad en México para decir que ellos siguen el combate doctrinal, pero no siguen. No, el combate doctrinal consiste en la defensa de toda la verdad, no de una parte de la verdad. Entonces pueden decir ellos, es que nosotros somos antimodernistas, pero no dicen, no denuncian todos los actos modernistas del Papa, no los denuncian. Y no han respondido a la declaración que hicimos el padre Giuco y yo, y ahí ponemos toda la lista de las cosas en que ellos están desobedeciendo a Monseñor Lefebvre, que las directivas que él nos dio, ahí se quedan calladitos, ¿verdad? Pero por otro lado se hinchan como un pavo real para decir, es que nosotros estamos defendiendo la doctrina. Bueno, que lo demuestren. Es muy fácil hablar, decir que ellos son los que han... En otros tiempos la fraternidad sí defendió la doctrina, pero desde un tiempo para acá han hecho actos de compromisos, de negociaciones y compromisos prácticos que también ponen en cuestión la verdad. Y por eso Monseñor Lefebvre decía, no vayan a las misas de la Fraternidad San Pedro ni de las Ecclesia Dei, porque ellos solo les interesa la misa y no denuncian el concilio, no denuncian todos los errores del concilio y les imponen el silencio. Me han dicho que aquí en la Fraternidad San Pedro en México hubo 2 casos de una persona que vio que un sacerdote que una vez criticó al Papa y enseguida lo cambiaron, lo echaron de aquí de la Ciudad de México, lo enviaron a Guadalajara con la obligación, y le prohibieron decir la misa para los fieles. Ya no puede decir la misa públicamente. Y otro sacerdote lo mismo, que empezó a criticar un poquito el concilio, un poquito al Papa, y enseguida le dijeron, no, tú ya no puedes decir la misa en público, nada más en privado. Y ya estás ahí, te dejan ahí, tal vez tengas alguna cosa que puedas hacer, tal vez confesar, no lo sé, pero ya no puede decir misas en público, ¿verdad? Ahí se ve la tiranía de los modernistas que han impuesto a estas fraternidades Ecclesia Dei, sí, permiso para decir la misa, pero nada de denunciar el concilio, nada de criticar los escándalos de estos papas modernistas que empiezan a cuestionar los dogmas de la fe, a criticar a la Virgen María. Ahora el Papa León anda promoviendo una religión universal. Es lo que quieren hacer. Todo eso es la religión universal que siempre promovió la masonería. No, eso no es doctrina de la Iglesia, eso no es la Iglesia. Pero ellos ya se adaptan a todo, son modernistas, son relativistas. Entonces hoy lo que hace falta es gente que tenga sentido del absoluto y que tenga también sentido de que la excepción moral es algo malo, que fue condenado por el Papa Pío XII, y que cuando empiezan a hacer compromisos prácticos, dicen, no, es que yo digo la verdad, pero en la práctica están haciendo compromisos, excepciones. Entonces ellos son liberales. Y así en ese camino está la Fraternidad San Pío X, aunque pongan ahí algunos sacerdotes jóvenes que no tienen experiencia, pero se nota, son muy vanidosos, se creen que saben todo, pero no quieren refutar toda esa lista.
que nosotros propusimos en la última declaración, no la quieren refutar, a ver que la refuten así frontalmente, a ver si pueden, porque son las mismas palabras de Monseñor Lefebvre, no las quieren decir, no las quieren, esos temas no los van a abordar, ¿verdad? Si realmente son defensores de la doctrina y de la verdad de la Iglesia, pues deben defender toda la verdad, ¿verdad? Yo puedo decir que yo acepto todos los dogmas del credo, pero en un punto yo no estoy de acuerdo, o más o menos. Entonces ya no eres católico. No basta decir que tú defiendes la doctrina. Lo que se pide, lo que se espera de los ministros de Dios es que defiendan toda la doctrina, toda. Entonces, cuando hay excepciones, quiere decir que ya no eres católico, que ya no eres o que no te estás comportando como un católico. Estás en el camino del modernismo, el camino del compromiso. Y sí, con el tiempo, ellos ya no ven, ya han dicho cosas que Monseñor Lefebvre no decía. Por ejemplo, que la iglesia conciliar no es la misma cosa que la iglesia católica. Y eso no lo quieren aceptar. Pero también Monseñor Lefebvre lo dijo. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Esa iglesia es una falsificación, es una máscara que está ocupando, sí, los puestos de la iglesia católica, sí, están ocupando los puestos de la jerarquía, pero eso es un misterio, cómo Dios ha permitido eso. Pero eso llegará a su fin, porque lo que Dios hizo es estable, mientras que lo que hace el hombre, lo que hace el pecador, lo que hacen los Judas, pues no tiene futuro. Así que pidámosle a Dios que nos dé ese sentido de la verdad y no tengamos esa mente de hule de que se adapta a todo, ¿no? La verdad es la verdad y no hay que deformarla para quedar bien con el mundo. Y eso es liberalismo, es espíritu liberal. Pero los católicos liberales quieren estar bien con la tradición, quieren estar bien con el Papa, con el Concilio Vaticano II. Es que se le puede interpretar de una manera católica. Y eso es falso. Está en contradicción con la antigua doctrina. Y los que hicieron el concilio, que eran modernistas, lo mismo, ellos dicen lo mismo. Dicen, nosotros pusimos en el concilio muchas cosas ambiguas porque sabíamos que de ahí íbamos después a hacer lo que queríamos. Y así lo hicieron. Entonces, que no se hagan ilusiones los católicos liberales que creen siempre dar buena intención a los malvados y creen que los van a convertir así nomás. Pero es una falsa caridad, la caridad ingenua. Esa caridad tampoco place a Dios, porque Dios nos pidió ser sensatos, utilizar la inteligencia. Y la insensatez, la tontería, es pecado. Pero para muchos sacerdotes modernistas, la tontería no es pecado, es otra cosa. Ellos no querían ver que el hecho de no usar bien la razón que Dios nos dio es ir contra la ley natural, porque está inscrito en la razón que debe usarse tal como debe ser. Y si no usamos la razón como debe ser, estamos haciendo un pecado, estamos yendo contra la ley natural. Así que a Dios todos nos hizo inteligentes, pero los que son tontos son porque quieren ser tontos. Pero a Dios todos nos dio inteligencia, a todos somos inteligentes, pero los tontos Dios no hizo tontos, Dios no nos hizo tontos, Dios nos hizo inteligentes y aquel que es tonto es porque quiere. Entonces Dios nos hizo inteligentes y los tontos no nacen, se hacen. Así es la verdad. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos libere de ese espíritu relativista que está hoy en todos lados y que hay que adaptarse al mundo, hay que adaptarse a las situaciones sacrificando la verdad. Es que nada más es poquito, es nada más por un tiempo. No, es que la verdad siempre es la verdad y como es un bien absoluto,
¿verdad? Lo mismo que el bien, lo mismo que la justicia, pues debemos ser siempre absolutos en esas cosas. Que Dios nos libere de esa mentalidad relativista. Pedimos a la Virgen María, al corazón inmaculado de María, que justamente era inmaculado porque era recto. Y si en él no hubiera habido algo que no fuera recto, pues no sería inmaculado. Ese es el sentido de la devoción al corazón inmaculado, justamente porque era inmaculado, porque era recto y nunca hizo excepciones, ni chicas, ni grandes, ni nada. Ave María Purísima, sin pecado concebida.